tiene el poder que todos queremos un poco? ¿Qué perdemos cuando lo conseguimos? Soy María Benítez y te invito a desarmar el poder conmigo Y ver qué pasa cuando dejamos de necesitarlo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Tiro al Blanco. Este podcast es un espacio creado para cuestionarnos el poder desde dentro. Espero que junto conmigo, repensar lo que creemos te sirva para habitar lugares diferentes. Episodio 6. Feminismo blanco. El poder lo quiero para mí. Qué complejo resulta nombrarse feminista. Para algunas, resulta un lugar que rechazan desde la ignorancia y desde el privilegio. Para otras, resulta insuficiente porque la lucha feminista les ha quedado mucho a deber. Para muchas, es una posibilidad histórica que apenas están descubriendo. Y antes de hablar de sus distorsiones actuales, vale la pena recordar de dónde viene. El feminismo surge como una respuesta política a siglos de exclusión, a la imposibilidad de votar, estudiar, trabajar para nosotras mismas, tener propiedad, decidir sobre nuestros cuerpos o ser reconocidas como sujetos de derecho. No aparece como un gesto moral, sino como una disputa concreta frente al Estado, la ley y las instituciones, que colocaban a las mujeres en un lugar de minoría permanente. Desde ahí se configuraron diferentes olas, cada una intentando empujar un poco más allá los límites que definían qué vidas contaban y cuáles quedaban al margen. Con el tiempo, el feminismo adquirió una fuerza social que hoy es imposible negar. No solo porque abrió puertas materiales, sino porque se volvió un lenguaje disponible para nombrar violencias que antes parecían normales. En la última década, este movimiento se masificó. Miles de mujeres encontraron en él un marco para interpretar sus experiencias, para comprender sus relaciones, para exigir seguridad y para denunciar abusos. El feminismo dejó de ser un concepto académico o militante y se volvió un significante público. Uno que muchas mujeres tomamos porque por primera vez ofrecía un orden para lo que nos pasaba. Pero esa expansión también tuvo un efecto particular. A medida que el feminismo se volvió más visible y más popular, comenzó a ajustarse a las expectativas culturales del mercado, los medios, las instituciones y las clases medias urbanas. El movimiento ha crecido exponencialmente y en ese crecimiento se ha blanqueado. No solo en términos raciales, sino estéticos, discursivos y políticos. Se normalizó una versión del feminismo que responde a los intereses, sensibilidades y experiencias de mujeres con acceso a educación, consumo, tiempo libre y legitimidad pública. Un feminismo que puede circular porque no incomoda demasiado, porque habla de empoderamiento, no de desigualdad estructural, de libertad individual, no de redistribución, de autocuidado, pero no de quienes sostienen ese cuidado para que otras puedan autocuidarse. El blanqueamiento del movimiento no implica que el feminismo haya perdido su potencia, sino que su versión más popular, la que vemos en conferencias, campañas, talleres, redes sociales y políticas institucionales, responde a un tipo de vida concreta y deja fuera muchas otras. Es un feminismo que se volvió protagonista de la conversación pública, pero a costa de simplificar sus tensiones internas y de invisibilizar las experiencias de mujeres racializadas, trans, migrantes, indígenas, afrodescendientes, gordas, putas o precarizadas, cuyas luchas rara vez encajan en la narrativa pulida del empoderamiento individual. Para quienes habitamos espacios blanqueados, a veces resulta difícil captar qué significa exactamente esa exclusión. No porque no exista, sino porque el movimiento que consumimos, el feminismo comercial, visible, moderno, está diseñado para hablarnos a nosotras. Hablar desde nuestro lugar, desde nuestros problemas, desde nuestras incomodidades. Y eso hace que todo lo que queda fuera del marco parezca excesivo, ajeno u otro. La vida de las otras mujeres no se explica con los mismos conceptos con los que se ha explicado la vida de la mujer blanqueada de clase media. Sus violencias no operan igual, sus márgenes no son los mismos, y sus posibilidades frente al Estado, al trabajo y a la justicia tampoco. Cuando el feminismo no nombra esas diferencias, se vuelven invisibles en la narrativa central. Y es entonces cuando el concepto de feminismo blanco deja de ser una descripción sociológica para convertirse en algo más profundo, un dispositivo que sostiene al poder y ahora también admite a las mujeres blancas como parte de su funcionamiento. La promesa ya no es que las mujeres transformen el orden, sino que algunas mujeres puedan incorporarse a él. En esa incorporación, el feminismo blanco produce una escena peligrosa. Las mujeres blancas dejemos de vernos solo como sujetas oprimidas y comenzamos a ocupar posiciones donde ejercemos poder y violencia.
Seguimos hablando de nosotras como víctimas estructurales del patriarcado, pero rara vez hablamos de los privilegios que tenemos dentro de esa misma estructura. El feminismo blanco, así, se convierte en una vía de acceso. Nos coloca en lugares de decisión, de liderazgo, de representación, sin exigirnos revisar qué prácticas reproducimos cuando llegamos ahí. Y lo más complejo es que una vez dentro, no solo heredamos esos espacios, heredamos también las lógicas con las que se ejerce el poder. Aprendemos a dirigir, a administrar, a organizar, como lo hicieron quienes nos excluyeron, sin preguntarnos a quién dejamos fuera, a quién subordinamos o qué desigualdades reproducimos mientras celebramos nuestro avance. Por eso, no basta con decir que el feminismo blanco es el feminismo de las mujeres blanqueadas. Lo realmente problemático es que el movimiento hegemónico nos convierte en agentes de las mismas violencias que queremos combatir. Nos posiciona como protagonistas de una lucha que no cuestiona la clase ni la raza que habitamos. Y en esa comodidad política, el feminismo deja de ser un proyecto transformador y se vuelve una estrategia de ascenso. El poder lo quiero para mí, pero no voy a poner en riesgo las condiciones que lo hacen posible. Pero para entender mejor necesitamos mirar un poco más de cerca. Históricamente, el feminismo que se consolidó como universal nació desde un sujeto muy concreto: la mujer liberal, blanca, ilustrada, propietaria, reconocida por el Estado como individuo. Es el sujeto del contrato social europeo del cual el feminismo heredó su lenguaje y sus aspiraciones. Ahí aparece el primer punto. Si tu concepto de mujer parte de un sujeto blanco, todo lo que queda fuera de esa figura siempre va a parecer particular, periférico o no suficientemente universal. Algunas feministas negras en Estados Unidos, como Bell Hooks, Audre Lorde y Patricia Hill Collins, se cansaron de esa universalización y denunciaron que el feminismo blanco no era incapaz de representar a todas las mujeres porque le faltara información, sino porque no podía. Su base filosófica estaba diseñada para hablar desde la experiencia de mujeres que podían negociar con el Estado, que podían reclamar derechos individuales, que podían imaginarse como ciudadanas plenas. En América Latina, esto lo retomaron voces como María Lugones, quien mostró cómo la colonización inventó la categoría mujer como parte del proyecto racial moderno. Y autoras como Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa y Julieta Paredes han insistido en que el feminismo hegemónico solo puede existir porque se sostiene sobre la exclusión de otras mujeres, cuyos cuerpos, trabajos y territorios siguen siendo el soporte material del ascenso de unas cuantas. Desde la sociología, este fenómeno se entiende como blanqueamiento estructural, el proceso por el cual una lucha política se vuelve compatible con las ideas dominantes de ciudadanía, progreso y orden social. Si el feminismo quiere ser aceptado por las instituciones, entonces tiene que parecerse a ellas, tiene que hablar su idioma, tiene que ajustarse a sus valores. El feminismo blanco, entonces, no es la lucha de mujeres blancas, sino la traducción de la lucha feminista al lenguaje del poder. Es la forma institucional, estetizada y digerible de un movimiento que nació para incomodar, pero que hoy funciona sin amenazar demasiado. Cuando el feminismo entra al siglo XXI, deja de ser una crítica estructural al poder y se convierte, poco a poco, en un dispositivo neoliberal. Autoras como Nancy Fraser, Wendy Brown y Catherine Rothenberg lo han descrito con claridad. El capitalismo encontró en el feminismo blanco un lenguaje perfecto para renovar su promesa de libertad individual. El discurso del empoderamiento reemplazó a la crítica del patriarcado. La autonomía personal sustituyó a la justicia colectiva. Y el feminismo pasó de denunciar desigualdades a celebrar trayectorias individuales de éxito. El feminismo blanco, convertido en producto institucional, deja de señalar al sistema y empieza a funcionar dentro de él, alimentándolo. Resulta una idea brillante, hacernos creer que la libertad consiste en que unas cuantas mujeres asciendan sin cambiar las condiciones que hicieron posible su ascenso. Este feminismo se volvió práctico para las empresas, útil para el Estado, deseable para las marcas y consumibles para las élites culturales porque no incomoda demasiado. Permite que el poder se modernice sin dejar de ser poder. En este sentido, el feminismo blanco no es una desviación del feminismo, es su captura. El momento en que la rabia se convierte en estrategia de mercado. Cuando el feminismo se blanquea y se neoliberaliza, surge un fenómeno aún más complejo, el ascenso de élite, donde algunas mujeres, las que cumplen con los códigos de legitimidad blanca, pueden ocupar lugares que antes estaban reservados para hombres. Si la estructura que las recibe sigue siendo patriarcal, colonial y clasista, el ascenso no transforma nada, solo amplía el grupo de quienes pueden administrarlo.
Y aquí ocurre algo delicado. Las mujeres blancas, al entrar al poder sin cuestionar sus reglas, reproducen esas mismas lógicas. No porque sean malas, sino porque el poder invita a comportarse como quienes lo han ejercido históricamente. Se aprende a mandar, a decidir, a evaluar, a definir lo correcto desde la misma lógica que antes nos subordinó. Pero ahora somos parte de la cadena, no su objeto. Esta incorporación se siente como victoria, pero es un espejismo. 7 mujeres blancas ocupando el lugar de 7 hombres blancos no modifica las bases del sistema. Solo lo hace más incluyente por arriba y más desigual por abajo. En el corazón del feminismo blanco hay una operación silenciosa. Confunde liberación con ascenso social. Su proyecto no es desmontar la estructura patriarcal y colonial, sino obtener un lugar más alto dentro de ella. En lugar de cuestionar la forma en que el poder organiza el mundo, intenta demostrar que las mujeres blancas también podemos administrarlo con eficiencia. Desde ahí, el feminismo deja de ser una crítica y se convierte en una aspiración. Lo que se reclama no es una transformación del orden, sino una parte del pastel del privilegio. Y al hacer eso, el poder deja de verse como el problema. Se vuelve un premio que ahora queremos nosotras. Esta lógica produce un desplazamiento clave. El feminismo ya no señala las estructuras, sino a los hombres que ocupan los puestos que deseamos. La desigualdad se reduce a rivalidad. Y una vez que se vuelve un proyecto aspiracional, el feminismo blanco puede integrarse sin fricción a las instituciones, a las empresas, al Estado, al mercado. Es útil porque es compatible con lo que ya existe, no cuestiona el orden, lo actualiza. Cuestionar el feminismo blanco no implica necesariamente abandonarlo ni restarle importancia. Implica examinar su base para entender qué produce cuando se vuelve la versión dominante del movimiento. Mientras la discusión pública siga centrada en las experiencias de mujeres blancas y de clase media, las desigualdades entre mujeres permanecerán ocultas y el feminismo terminará pareciéndose demasiado al patriarcado. Lo que necesitamos preguntarnos es cómo utilizamos nuestras ventajas, qué agendas privilegiamos, qué experiencias consideramos centrales y cuáles descartamos sin pensarlo. En el fondo, la pregunta que marca este momento es simple. ¿Estamos intentando modificar la estructura o solo buscamos un lugar más cómodo dentro de ella? Lo que definamos ahí determina si el feminismo vuelve a operar como fuerza colectiva o si termina reducido a un proyecto aspiracional para unas cuantas. El atractivo del feminismo blanco radica en que promete acceso. No promete transformación, promete ascenso. Y esa promesa es seductora porque toca una herida larguísima. Después de siglos de exclusión, es comprensible que muchas mujeres quieran ocupar los lugares donde antes solo podían sentarse los hombres. Cuando el poder es el objetivo, el feminismo deja de preguntarse para qué sirve ese poder y comienza a preguntarse cómo conseguirlo. La estructura deja de ser el adversario y se convierte en un escenario que hay que conquistar. Así la lucha por la igualdad se transforma en una competencia por el reconocimiento, la visibilidad y la voz autorizada. No se cuestionan las reglas del juego, se acepta que el juego es ese, solo que ahora podemos jugar. El resultado es un feminismo que puede nombrar las violencias que nos afectan, pero evita nombrar las violencias que ejercemos. Un feminismo que denuncia la autoridad masculina, pero no interroga la autoridad blanca. Un feminismo que reclama justicia, pero evita examinar quién sostiene materialmente la libertad de las mujeres que se sienten representadas por él. Y ese vacío ha llevado a muchas mujeres a alejarse del movimiento. No por rechazo a la lucha, sino porque la versión dominante del feminismo no incluye sus vidas ni sus formas de resistencia. No pueden nombrarse en un movimiento que habla en su nombre, pero nunca con ellas. Renunciar al feminismo significa entender que pertenecer a un movimiento progresista no es una medalla moral, es una responsabilidad política. Implica revisar qué hacemos con las ventajas que tenemos, cómo se organizan nuestras demandas, quién aparece en el centro y quién queda fuera del plano. Implica no reproducir la jerarquía que intentamos disputar y no convertirnos en administradoras de un poder que no cuestionamos. No se trata de decir quién es más feminista ni de establecer un tribunal moral. Se trata de asumir que participar en un movimiento social exige incomodarnos también a nosotras mismas. Exige renunciar a la tranquilidad que da sentirse del lado correcto y comenzar a pensar lo que implica estar realmente del lado justo, aunque sea incómodo. Un movimiento que no se piensa a sí mismo reproduce aquello que quiere disputar. Y el feminismo blanco, cuando no reconoce sus límites, se vuelve exactamente eso. Una actualización del poder, no una crítica. Es asumir que estar en una lucha no nos hace inmunes a la jerarquía, ni nos vuelve automáticamente justas. Exige incomodarnos también entre nosotras, revisar la posición desde la que hablamos y el costo que esa posición tiene para quienes no pueden estar aquí.
Si queremos que los feminismos sigan siendo un proyecto político y no una identidad aspiracional, tendremos que dejar de celebrar el ascenso de unas cuantas. Y por último, nunca más sin las mujeres trans. Cuéntame qué piensas y nos vemos en el siguiente Tiro al Blanco. Tiro al Blanco es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Escrito y dirigido por María Benítez. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Sígueme en @elclosetdelagordamx y escucha este y otros podcasts en nuestras plataformas.